Y lo que va registrando la cámara es esto que vimos nosotros, este pueblo desbordado que está recibiendo y que está siguiendo a Francisco I. Madero en su viaje hacia la República, hacia la capital de la República, donde es recibido por multitudes. No sé si les llamaron la atención estas tomas. A mí me llaman muchísimo la atención. Sobre todo, tomando un punto en consideración muy importante. ¿Cómo se concibe el pueblo para el cine? Curiosamente, si ustedes miran las primeras películas de la época porfiriana de cómo se retrataba el pueblo todo el tiempo lo están sacando de cuadro. Hay unas tomas que son muy divertidas, por ejemplo, de los hermanos Alba, filmadas en Morelia hacia 1907, donde están los famosos espantamoscas, que están filmando los eventos de la aristocracia y del poder, y entonces hay gente especialmente dedicada para sacar a los sombrerudos y a los calzonudos que se están cruzando dentro del cuadro para que no ensucien el espectáculo. Y de la noche a la mañana esta cámara, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando algo radicalmente distinto. Es imposible sacar al pueblo de la cámara, es más, el objeto cinematográfico es el pueblo desbordado manifestándose enfrente de la cámara al lado de Madero. Además, bueno, esta es otra cosa que a mí me llama mucho la atención y que me sorprende mucho. ¿Dónde pone Salvador Toscano la cámara en esa segunda película que vimos? En el cabús del tren, en la barandilla del cabús del tren, al lado de Madero. Es decir, la cámara está viendo lo que Madero veía. Es la subjetiva de Madero. Es impresionante. Y en este sentido la cámara va empezando a ganar movimiento. Ya no son estas cámaras estáticas que son incapaces de girar y de mostrarnos el mundo, pero es una cámara que está montada en un cabús de tren y desde ese cabús de tren nos está mostrando el mundo que está viendo y sobre todo lo que el líder de la revolución está viendo como una realidad profundamente transformada, que es el pueblo vitoreándolo a lo largo y ancho de todo el país conforme va cumpliendo su recorrido. De manera que estos pequeños cambios van cambiando un poco la idea de lo cinematográfico. Se van construyendo nuevos sujetos de la historia, el pueblo, por ejemplo, la relación entre pueblo y líder, por ejemplo, y se van buscando nuevos escenarios. Regresando a la primera proyección, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que algunas tomas, por ejemplo, identificaron las tomas de la escena trágica, esas tomas de combate en la Ciudad de México donde se ven primero un disparo de cañón y luego gente que parece que está disparando, pero obviamente no está disparando. Evidentemente están posando, están así como volteándose a la cámara, así como bien, así como que disparan y como que voltean, sí, estuvo bien. No están en el campo de batalla, pues claro, además no habría que exigirles que estuvieran en el campo de batalla porque el camarógrafo se hubiera jugado luego entonces la vida. Sin embargo, hay algo que me llama mucho la atención en esto y que me parece digno de destacar. Los camarógrafos ya tienen la intención de hacer como que están en el campo de batalla. ¿Por qué? Porque la película es una película que está circulando como un material de información y la gente le gustaría saber cómo es un campo de batalla. Y paulatinamente esta intención de estar en se va a convertir en el acto de estar en el campo de batalla. Muchas de las escenas que vimos en la primera proyección, de estas dos que acabamos de proyectar, son escenas fingidas. Por ejemplo, los francotiradores en la escena trágica, o por ejemplo el fusilamiento que viene del material de Jesús H. Avitia, de Epopeyas de la Revolución. No sé si se acuerdan, hay un fusilamiento a campo abierto y los fusilados caen de la manera más artificial que puede caer un hombre recién muerto, pues, o sea, evidentemente es como un simulacro de fusilamiento, no un fusilamiento, pero algunas otras escenas sí son filmadas en el campo de batalla. Lo que van haciendo poco a poquito es tratar de que la cámara se libere de las rutas que tiene establecidas y que puedan ir construyendo y documentando nuevas cosas y de una manera distinta. Y entonces es cuando el cine empieza a separarse poco a poco de su prima hermana o de su hermana, que sería la fotografía como género visual narrativo. Seguirán siempre muy complementados, siempre va a ser muy interesante hacer la historia de lo que ocurre, por ejemplo, con las fotografías de Casasola, con lo que ocurre con las películas de Toscano, o de Ocañas, o de cualquiera de los pioneros.
Es muy interesante el diálogo y es muy interesante la interacción que ocurre entre ambos géneros, pero poco a poco cada uno de estos artefactos va encontrando con la vida su propio camino. No sé si se habrán dado cuenta ustedes que paulatinamente las tomas que vimos en la primera proyección, aquellas películas sobre la Revolución Mexicana van encontrando cada vez más temas un poco cada vez más escabrosos. Mientras que al principio tenemos solamente la filmación de los jefes revolucionarios que posan ante la cámara, el acto histórico o el evento histórico empieza a ser cada vez más importante. Por ejemplo, es muy importante que la cámara esté ahí para registrar el momento en el que Villa y Zapata entran a la Ciudad de México en 1914, porque es el momento, o se está o no se está. O bien, algunos aspectos que pueden ser mucho más definitivos, ¿no? Y que puedan tener ciertos detalles escabrosos. A mí me impresiona mucho que pose ante la cámara el médico que le amputa el brazo a Álvaro Obregón en la batalla de Celaya, y que pose con todo y brazos. O sea, sí es como un poco de respeto por esa persona. Bueno, si acuerdan, ese brazo lo acabaron poniendo en un monumento por muchos años. Yo toda mi infancia lo vi ahí lleno de un frasquito de formol. En fin, pero bueno, empezó a convertirse en objeto de interés ya desde aquella época. De manera que es muy interesante cómo el cine como dispositivo va siguiendo la Revolución Mexicana y va encontrando nuevos caminos y va separándose de la fotografía, de su prima hermana, y va encontrando una propia vía y una propia manera de hacer las cosas en este momento. Y esto es el cine documental. Esto es el cine documental que va capturando la Revolución Mexicana, y que los cineastas y que lo filmaron siempre encontrarán y buscarán maneras a lo largo de la década de los 10 y de la década de los 20 de volver a rearmar los materiales para darles de nuevo una visibilidad. Bueno, a final de cuentas, ellos filmaron esas películas y querían ponerlas en circulación de nuevo. Lo que en un principio fue noticia acabará convirtiéndose en historia. Es muy interesante cómo hacia 1921, 1922, empiezan a aparecer nuevas películas que ya aparecen con el nombre de historia fílmica de la Revolución o historia cinematográfica de la Revolución Mexicana, que no son más que estas tomas donde los cineastas están tratando de volver a poner en circulación las tomas que habían filmado en su momento. Esto será muy interesante. Y una cosa muy distinta será la historia de cómo el cine de ficción acompaña a la Revolución Mexicana, que es la segunda parte de esta plática y de esta conversación. Es muy interesante que durante la Revolución Mexicana se filman muy pocas películas de ficción sobre la Revolución Mexicana. Cualquiera de ustedes levantará la mano y me diría, bueno, ¿y la banda del automóvil gris? Y el automóvil gris, estas dos películas que se hacen al calor del acontecimiento de aquella famosa banda de maleantes que hacia 1916 y 17, disfrazados de soldados constitucionalistas, asolaban las casas de la alta burguesía de la Ciudad de México. Bueno, es un tema donde paralelamente se trata de un efecto de la revolución, pero no es una película sobre la revolución en sí misma. Una película muy curiosa, ustedes sabrán, porque termina mezclando la ficción, la realidad con la ficción. Toda la película es una ficción, pero al final incorpora una escena del fusilamiento real de los miembros de la banda del automóvil gris, como una manera de decir, bueno, esto sí fue un problema que tuvimos aquí, pero acabó ya cortado por lo sano. A mí me llama muchísimo la atención el siguiente hecho, y el hecho es que en los años 20, con todo y que está surgiendo una incipiente industria de cine mudo, no se haya filmado ninguna película sobre el tema revolucionario. Y me llama mucho la atención por lo siguiente, porque las principales novelas sobre la Revolución Mexicana se escriben precisamente en la década de los 20. Los principales murales sobre la Revolución Mexicana de, no sé, José Clemente Orozco, Diego Rivera, se hacen en los años 20. Entonces, si se está hablando de la Revolución Mexicana en pintura, si se está hablando de Revolución Mexicana en literatura, ¿por qué el cine no habla de Revolución Mexicana? Y esto se convierte en uno de los grandes misterios. Lo que sí hay son estas otras películas de compilación de viejos materiales documentales de la Revolución Mexicana, pero no ficciones sobre la Revolución.
Es muy interesante. Creo que debería de haber una investigación profunda que investigue las causas y que conjeture por qué no lo hubo. Probablemente porque el cine tenía desconfianza sobre este momento. Las primeras películas que aparecerán sobre tema revolucionario aparecerán hasta la década de los 30 y son películas muy interesantes. Yo traía algunos fragmentos, pero creo que no me daría tiempo de proyectárselas. Mejor se las platico y les digo cuál es el esquema general. El esquema general es que hacia los años 30 tienen ustedes una industria cinematográfica de ficción que se está consolidando en México como una industria importante en el panorama general de las industrias cinematográficas de América Latina. Es una industria que está naciendo tan fuerte como la argentina, tan fuerte como la española, tan fuerte como la incipiente industria brasileña en aquella época, y está compitiendo por el mercado y la audiencia de aquella época. Paralelamente, en el Estado se está consolidando un régimen post-revolucionario para el cual la revolución es un tema muy importante. Los regímenes del callismo, como el régimen de Pascual Ortiz Rubio, Portes Gil, Abelardo Ler Rodríguez y sobre todo el régimen de Lázaro Cárdenas, serán regímenes que van a enaltecer a la Revolución Mexicana. Y en este contexto aparecen las primeras películas sobre tema revolucionario, que son películas que si ustedes miran con mucho cuidado y con mucha atención, son películas que guardan y conforman un lenguaje ambiguo sobre el tema revolucionario. Pienso en películas como la trilogía revolucionaria de Fernando de Fuentes, El compadre Mendoza, El prisionero 13, Vámonos con Pancho Villa. Pienso en películas como Enemigos, pienso en películas como Los de Abajo, de Chano Urueta. Todas las producciones que en los años 30 se dan sobre la Revolución Mexicana son producciones que enfocan a la Revolución Mexicana de una manera ambigua. ¿Por qué ambigua? Porque por una parte la enaltecen, pero por otra parte la critican. Las dos cosas al mismo tiempo. Si se fijan, todo el tiempo están haciendo esta operación, enaltecimiento, crítica, y a veces predomina un poco más la crítica. Si ustedes hacen una valoración general sobre qué es lo que predomina en la visión de Fernando de Fuentes sobre la Revolución Mexicana en su trilogía revolucionaria, yo diría que el desencanto. El compadre Mendoza cuenta la historia de una traición, de una revolución traicionada, ¿no? Con la muerte de Felipe Nieto. El prisionero 13 habla de una casta militarizada y borracha que es capaz de asesinar a sus propios hijos. Vámonos con Pancho Villa es una película que habla sobre el sacrificio inútil de una generación de mexicanos en aquella década. Es decir, por más que todo el tiempo están diciendo, enalteciendo el carácter de la lucha popular como para querer quedar bien con el gobierno, en realidad, en el fondo le están aventando pedradas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Y es algo que a mí me parece muy, muy importante. Que son películas que son producidas por particulares. Y particulares que en buena medida vienen de las clases altas. Y son unas clases altas que no están conformes con lo que sucedió en la Revolución Mexicana y menos con las consecuencias de la Revolución Mexicana. Recordemos que el régimen cardenista